Bueno, buenas noches a todos, muchachos. Hoy solo hay conmigo tres, no puede ser. Buenas noches. Buenas noches, profe. Mercedes. Mercedes, no te veo. Ni yo tampoco me veo, profe. Tengo un problema de que me instalaron un programa en el computador como el domingo y me bloqueó todo. Ya estoy con mi asesor Daniel, que me va a asistir para desbloquear la pantalla. Te prometo que para el lunes ya debe estar solucionado. Bueno, ojalá porque no te veo. Así es, profe. Bueno, hoy vamos a trabajar de la siguiente manera. Como el tiempo de la semestre nos quedan 2 semanas nomás, porque tengan en cuenta que el 26 oficialmente terminan las clases. Eso significa que eso incluye semana de parciales y todo. Entonces, en un momento determinado tendremos que correr. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar para poder ver el resto del Nuevo Testamento? Vamos a hacer mesas participativas. ¿Qué significa eso? Que yo voy a exponer los videos que siempre me sirven de apoyo y después de ver los videos vamos a hacer una especie de tertulia. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Que al menos hoy trabajemos 4 cartas. Esa es la idea y ese es mi propósito. Vamos a ver si nos alcanza. Si no nos alcanza, pues tampoco la idea es correr. Pero al menos vamos a tratar. ¿Estamos de acuerdo cuál va a ser la dinámica de esta clase? Listo. Entonces empecemos con esta. ¿Listo? Jamie, todavía estás aquí. Qué bueno. Yo siempre pienso en ti en cuanto a ¿será que ya tuvo bebé? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Ay, profe, todavía aquí. Ojalá alcance a terminar el semestre. Me tiene pensando también. Uno como la tecnología puede presentar parciales en plena luz del día. Ah, sí, eso sí es cierto, profe. Entonces vamos a ver. Bueno,
Listo. Entonces, esa va a ser nuestra dinámica. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. A ver si hoy podemos avanzar. Y vamos a empezar entonces con Gálatas. ¿Listo? Entonces, regálenme, voy a empezar a compartir. Buenas noches, profe. Hola, Henry. ¿Cómo va todo? ¿Bien o qué? Hola, profe. Vamos bien, gracias al Señor. Qué bueno. Listo. Entonces, no se me van a dejar colgar con los trabajos que tienen conmigo, ¿no? Porque ya nos quedan 15 días. No es por amenazarlo, ¿no? Pero nos quedan 15 días. John Alexander, señor. Profe, una pregunta con respecto a los trabajos. Es que hay algo, ¿me escuchas bien? Señor. Sí, es que hay algo curioso. Resulta que el trabajo que teníamos pendiente y que era para entregar en la clase pasada, le diste más tiempo en la plataforma. Y el trabajo que es largo ¿de qué? De reporte de lectura, a ese le pusiste menor tiempo en la plataforma. ¿Será que te equivocaste en los tiempos o qué? ¿O así está bien? No, muy seguramente, muy seguramente. Entonces, gracias por la observación. Sin embargo, pues, le voy a dejar abierto el que teníamos para la semana pasada y voy a cambiar y modificar el de reporte de lectura. ¿Listo? Porque sí. Eso, profe, gracias. Perfecto. Sí, señor. Gracias por la observación, o si no, graves. Listo, ok. Gracias, profe. Vamos a Gálatas. Vamos a Gálatas. Espérenme, comparto el sonido y vámonos para Gálatas de hoy. Listo. Espérenme acá. Listo. Entonces, arranquemos. La carta de Pablo a los Gálatas. Fue escrita a varias iglesias en la región de Galacia, donde Pablo había viajado en uno de sus viajes misioneros. Puedes leer la historia en el libro de Hechos. Él escribió esta importante carta con una profunda pasión y frustración. Este es el trasfondo. El cristianismo comenzó como un movimiento judío mesiánico en Jerusalén, pero su mensaje era para toda la humanidad, así que rápidamente se esparció más allá de Israel. Para el tiempo en el que Pablo era misionero, había tantos no judíos como judíos en el movimiento de Jesús, y esto desató un gran debate del que sabemos gracias a Hechos capítulo 15. Históricamente, el pueblo del pacto de Dios estaba enfocado en un grupo étnico, Israel, y ellos se apartaban de los demás debido a las prácticas ordenadas en la Torá, como la circuncisión de los varones, comer kosher y guardar el día de reposo. Y había muchos cristianos judíos que creían que para que todos estos no judíos realmente pudieran ser parte de la familia de Dios, necesitaban obedecer las leyes de la Torá. Algunos de estos cristianos judíos terminaron siendo parte de las iglesias de Galacia. Estaban socavando la enseñanza de Pablo y demandando la circuncisión de todos los varones cristianos no judíos, y muchos lo hicieron. Y cuando Pablo escuchó acerca de esto, se quebrantó su corazón, se molestó, y el resultado fue esta carta. Primero, él reta a los Gálatas con un resumen del mensaje del Evangelio sobre el Mesías crucificado. Luego, les dice que este Evangelio es el que crea la nueva familia multiétnica de Jesús y Abraham. Y luego, les muestra cómo este Evangelio es lo que verdaderamente transforma a las personas por la presencia y el poder del Espíritu. Inicia expresando su desconcierto de que los Gálatas han abrazado un evangelio diferente, el que era promovido por esos cristianos que hablaban mal de Pablo y demandaban la circuncisión. Así que Pablo primero defiende la autenticidad de su mensaje y su autoridad como apóstol. Él fue comisionado por el mismísimo Jesús resucitado para ir al mundo no judío. Recuerda la historia del libro de Hechos. Pablo dice que fue posteriormente a su llamado, que fue a Jerusalén para consultar a los otros apóstoles, como Pedro o Jacobo, y fue cuando les dijo que él no requería que los cristianos no judíos se circuncidaran o comieran kosher. Ellos estuvieron completamente de acuerdo. Pero esta tensión creció. Pedro había ido a Antioquía a visitar y ver a todos estos cristianos no judíos, y estaba comiendo y compartiendo con ellos. Pero cuando algunos de estos grupos de oposición provenientes de Jerusalén llegaron a Antioquía, Pedro cedió ante la presión. Dejó de comer con esos cristianos no circuncidados y los empezó a evitar. Así que Pablo confrontó y acusó a Pedro por su hipocresía, por no permanecer fiel al Evangelio. Para Pablo, demandar que estos nuevos cristianos fueran circuncidados y observaran la Torá era un error por una variedad de razones.
Primero que nada, porque es una traición al Evangelio, o en sus palabras, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús el Mesías. Y también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Ser justificado, literalmente, ser declarado justo, es un término del Antiguo Testamento con mucha riqueza para Pablo. Describe cuando Dios declara que alguien está en una relación correcta con Él, que está perdonado, que le es otorgado un lugar en la familia de Dios y está siendo transformado por la gracia de Dios. Y es la convicción de Pablo que nadie puede ser justificado por guardar los mandamientos de la Torá, sino solo por la fe de Jesús. Esta es una frase densa y podría referirse a la fidelidad de Jesús al vivir y morir en nuestro lugar, o podría referirse a nuestra propia confianza y devoción a Jesús. De cualquier manera, el punto es claro. Las personas son justificadas solo a través de confiar en lo que Dios hizo por ellos a través de Jesús, no por lo que hacen ellos mismos. En el corazón del Evangelio de Pablo está esta declaración. Cuando las personas confían en Jesús el Mesías, lo que es cierto de Él se vuelve cierto de ellos. Su vida, muerte y resurrección se vuelven suyas, o en sus palabras, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la razón por la que cualquiera puede decir que es recto delante de Dios o que pertenece a la familia del pacto de Jesús no es porque obedece las leyes de la Torá, sino solo por lo que Jesús hizo por ellos y que ellos nunca hubiesen podido hacer por sí mismos. Ahora, este profundo entendimiento de lo que Jesús logró tiene enormes implicaciones para quien ahora puede ser incluido en la familia del pacto de Dios y para lo que significa vivir como miembro de esta familia. Así que Pablo primero se vuelve a las historias de Abraham en Génesis, cómo él fue justificado o declarado justo delante de Dios, simplemente por tener fe al confiar en la promesa de Dios de que un día todas las naciones encontrarían la bendición de Dios a través de él y de su descendencia. El propósito de Dios siempre fue tener una gran familia multiétnica de personas que se relacionen con Él en base a la fe, no a las leyes de la Torá. Pero esto hace que surja una pregunta importante. Entonces, ¿por qué Dios le dio a Israel las leyes de la Torá? Aquí Pablo ofrece una explicación muy breve y densa que después completará en su carta a los romanos. Él observa que las leyes de la Torá fueron dadas a Israel en el monte Sinaí mucho después de la promesa de Dios a Abraham. Y si lees la Torá cuidadosamente, dice Pablo, verás que Dios siempre tuvo la intención de que las leyes fueran una medida temporal. Él dice que las leyes tienen un rol tanto negativo como positivo. Negativamente, las leyes actuaron como una lupa sobre el pecado de Israel. Expusieron cómo Israel compartía la condición humana pecaminosa, rebelándose constantemente contra la ley de Dios. Así que la ley, la cual es buena, terminó declarando culpable a Israel y a toda la humanidad con él. O en sus palabras, la ley lo encerró todo bajo pecado. Pero las leyes también tuvieron un rol positivo. Actuaron como un profesor estricto que mantuvo alineado a Israel hasta la venida del prometido descendiente de Abraham, el Mesías. Y una vez que el Mesías vino, cumplió el propósito de la ley a favor de Israel. Jesús fue el israelita fiel que verdaderamente amó a Dios y al prójimo, y como rey de Israel, murió para llevar la maldición y la consecuencia del fracaso de Israel sobre sí mismo, y así traer redención. Así que ahora, a través de Jesús, el descendiente de Abraham, la bendición de Dios puede llegar a todas las personas, sin importar su etnia, estatus social o género. Para Pablo, requerir que los cristianos no judíos guarden la Torá no tiene sentido. Es actuar como si Jesús no hubiera cumplido la promesa de Dios ni lidiado con nuestro pecado. Ignora la nueva libertad que se ha ganado para nosotros en Jesús y el regalo del Espíritu, y limita la promesa de Dios y su bendición a una familia étnica. Pero, podrían alegar los oponentes de Pablo, las leyes de la Torá son una guía comprobada para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cómo van los cristianos no judíos a aprender esto? Pablo responde en los capítulos 5 y 6 al describir cómo la presencia transformadora de Jesús a través del Espíritu es la clave. Las leyes de la Torá son buenas, son sabias, dice Pablo. De hecho, se pueden resumir, como Jesús hizo, en el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo.
Pero las leyes, por buenas que sean, no le dieron a Israel el poder de obedecerlas. En contraste, la buena nueva es que Jesús sí cumplió las leyes en lugar nuestro, y ahora Él vive en nosotros a través del Espíritu, haciendo a su pueblo los nuevos humanos que cumplen la ley al amar a otros. Así que Pablo continúa contrastando esta vieja y nueva humanidad. Los hábitos de la vieja humanidad son obvios. Son los comportamientos que deshumanizan a las personas, destruyen las relaciones y a comunidades completas. Y aunque las leyes de la Torá prohibieron estos comportamientos, Jesús fue quien los clavó en la cruz. Así que cuando una persona confía en Jesús y vive en dependencia del Espíritu, la vida de Jesús se convierte en la suya, produciendo lo que Pablo llama el fruto del Espíritu. Esta es la manera de vivir que Jesús quiere reproducir en su familia, para que se conviertan en personas de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero este fruto no es automático, dice Pablo. Requiere cultivarse justo como los frutos naturales. O en sus palabras, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto requiere intencionalidad. Tenemos que aprender cómo podar nuestros viejos hábitos y cultivar los nuevos. Y mientras lo hacemos, nos encontramos a nosotros mismos siendo llevados por el Espíritu conforme Jesús moldea nuestras mentes y corazones y nos transforma en personas que aman a Dios y a los demás. Y de esta manera, la gente de Jesús cumple lo que Pablo llama la ley de Cristo. Y al final, Pablo concluye: este requerimiento para que los cristianos guarden la Torá o sean circuncidados es errar al blanco. Lo que realmente importa es la nueva creación de Dios, esta nueva familia multiétnica del Mesías, personas llenas de fe en Jesús, que están aprendiendo a amar a Dios y a otros en el poder del Espíritu. Y de eso se trata la carta a los Gálatas. Yo hablando solo. Listo, entonces ya tenemos, en cierta manera, la descripción general de la carta de Gálatas. Lo primero que nos muestra es la preocupación que tiene, en cierta manera, Pablo por los nuevos convertidos y sobre todo los no judíos, porque el problema estaba en esa ley judaizante en la que tenía que cumplirse la ley. Es más, Pablo regaña a Pedro porque Pedro cae en los juegos de ese sistema judaizante y le dice: no, es que la ley es buena, ¿cierto? Pero es mejor la ley en Cristo el Señor. Es muy interesante ver esa perspectiva y uno ve como ese: hombre, yo ya les he enseñado, pero vuelve y juega, entonces venga, les escribo y miren cómo es. Algo así. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes me digan? ¿Qué perspectiva le genera a ustedes la carta de Gálatas? Los escucho. Ya un hito. John Alexander. Profe, creo que aunque ese pareció un problema de esa época, de ese tiempo y para esa iglesia, creo que la carta es vigente porque está aumentando la iglesia mesiánica que llaman, que son cristianos judaizados. Sí. Y esa iglesia está creciendo y está de moda lo judío y está de moda celebrar las fiestas y está de moda, o sea, no sé si de moda sea lo correcto decirlo, está mejor dicho en auge, porque como uno se acerca a la escritura a través del contexto de ellos, uno debe sí o sí aprender esas cosas, pero en este momento conozco, digamos, algunas, bueno, no muchas, la verdad, pero algunas personas que sí están cayendo en eso, en guardar días de fiestas de ellos, en tener costumbres de ellos, y cuando eso es, y se sienten mejor, se sienten como más especiales si cumplen ciertas cosas que los judíos hacían. Y eso es totalmente obsoleto y, por supuesto, innecesario. Entonces, esa carta es vigente. Actualmente es muy vigente para nosotros. Sí, yo también creo lo mismo, sin duda alguna. Muy pertinente, de hecho, el comentario. Bueno, ¿qué dicen los demás? Los escucho. Hola, profe. La Henry.
Bueno, profe, de acuerdo a lo que acabamos de ver, nos muestra que hay una preocupación por Pablo en que los gentiles en este caso no sean, bueno, que no sigan con las tradiciones del judaísmo. Así las cosas, el propósito de Pablo es retar a los Gálatas para que vivan de acuerdo al Jesús resucitado. Así las cosas, de acuerdo a Pablo, es el Señor Jesucristo, en este caso, el que transforma la vida de las personas y no la ley, ¿sí? Recordemos pues que ellos estaban muy arraigados a la ley y uno de los propósitos de Pablo es precisamente desligar esa tradición que trae el pueblo. Entonces es el Señor Jesucristo, más bien la fe del Señor Jesucristo el que nos justifica o lo justifica en este caso a ellos y no la ley. También dice Pablo que la ley muestra sus dos caras, el lado positivo, el lado negativo, en este caso el negativo, que todo lo coloca bajo pecado, y le ve también un sentido positivo. ¿Cuál fue? Que mantuvo al pueblo alineado, ¿sí? A pesar de que se volvieron tan legalistas, pero viéndole lo bueno, mantuvo ahí al pueblo alineado. Finalmente, lo que puedo ver ahí es que Pablo dice que las personas que vivan bajo el Espíritu van a producir unos frutos, y son los frutos del Espíritu Santo. Como lo dice el compañero, pues creo que nos aplica mucho para nosotros. Creo que es una carta que hoy está más vigente que nunca. Encontramos quizá congregaciones muy legalistas, pero pues realmente más que la ley es poder nosotros vivir en el Espíritu, es poder nosotros depender del Espíritu Santo. Podría ser mi comentario, profe. Gracias. Excelente comentario también. Noten ustedes lo siguiente y cómo termina Gálatas, que es muy interesante. Nómbrenme el fruto del Espíritu Santo, por favor. ¿Cómo es? ¿Cuál es el primero? Amor, gozo, paz, Paciencia, benignidad, bondad. Amor, gozo y paz. Vamos a hablar de esos tres primeros. benignidad, Ok, entonces voy. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Qué más sigue? bondad. Muy bien, bondad, ¿cierto? Y me voy a ir por los tres siguientes. ¿Qué sería? Fe, ¿cierto? Ahí alcanzan a verlo todavía. Fe, mansedumbre y templanza. Alguna vez, estudiando un poco sobre ellos, ¿ustedes se acuerdan cuando la escritura nos habla un poco sobre algunos darán fruto al 30, al 60, al 100 por uno? ¿Usted se ha preguntado qué significa eso, por ejemplo? Esa es una de las grandes preguntas que podríamos en un momento determinado hacernos, ¿no? ¿Qué significa ser fruto del 30, del 60 y del 100 por uno? Porque Juan, por ejemplo, es insistente diciendo, es que ustedes no me eligieron a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y que tu fruto permanezca, ¿sí? Y ahí vuelve a repetirnos un poco el tema del 30, 60 por 100, 60 y 100 por uno. Y cuando yo me voy a Gálatas, Gálatas me enseña un principio precisamente teniendo en cuenta todo lo que acabamos de ver. Y es este, si usted se da cuenta, ¿cuántos dones, perdón, cuántos frutos hay? Profe, pues el texto dice que uno. El fruto es uno, pero obviamente, porque nos habla de que el fruto del Espíritu es, ¿cierto? Pero hay una división de ese fruto. ¿Cuántos son? 9. 9. 9, claro, 9. Note usted lo siguiente, voy a separar, voy a hacer el ejercicio en el tablero de separarlos de a 3. ¿Sí? Voy a separar del grupo de 3.
Amor, gozo, paz me quedaría en un grupo. Paciencia, benignidad y bondad me quedaría en otro. Fe, mansedumbre y templanza me quedaría en otro. Y este fruto es resultado ¿de qué? De vivir, y lo dice Pablo, en el Espíritu. ¿Sí? De vivir en el Espíritu. Bueno, ustedes ya no alcanzan ahí, pero yo escribí vivir en el Espíritu. ¿Por qué le cuento esto? Imagínense que cuando hablamos en un momento determinado, ¿cierto? De amor, gozo y paz, es un fruto que yo desarrollo internamente. O sea, trabaja sobre mi carácter. ¿Sí? Si usted analiza un poco, estos tres primeros desarrolla y son necesarios en la vida creyente porque desarrolla mi carácter. ¿Frente a qué? El amor, el gozo su salvación y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces habla del carácter interno de la persona. Pero note usted que los tres siguientes ya no tienen que ver conmigo. Los otros tres tienen que ver con paciencia, benignidad y bondad. ¿Frente a quién debo tener paciencia? ¿Frente a quién debo ser benigno? ¿Y a quién debo extender mi bondad? Prójimo. Ah, ok. Entonces, esto es el desarrollo del carácter ¿frente a qué? Frente a mi prójimo. ¿Ven? Estos tres trabajan mi interior, mi carácter. Estos tres trabajan mi carácter, pero frente a los demás. Si yo no tengo amor, si yo no vivo en gozo, si yo no tengo paz, difícilmente voy a tener paciencia ni bondad para otros. ¿Sí es claro hasta ahí? Pero miren lo interesante de los otros tres. Fe, mansedumbre, templanza. Este carácter o este fruto tiene que ver con el carácter espiritual. Debo tener fe en Dios, debo tener mansedumbre para soportar las pruebas a causa de mi creencia en Dios y debo tener la templanza para no ceder ante lo que el enemigo me pone. Entonces, note usted, es muy interesante ver que el fruto no está puesto porque sí o que Pablo escribe locamente esto. Lo que está diciéndole a las personas es, ven, está bien. En la medida que usted viva en el Espíritu, en esa medida usted va a tener un carácter interno que le va a permitir un carácter frente al prójimo y por ende también va a desarrollar su carácter espiritual. ¿Sí? Interesante verlo de esa perspectiva. ¿Sí? Porque de una u otra manera, lo que finalmente, y por eso Pablo termina diciendo en que debe desarrollar ese fruto por vivir en el Espíritu. Pero todo esto es precisamente una consecuencia de tener una relación con Cristo, de haber sido muerto, sepultado, pero resucitado con Cristo. O sea, para mí, se lo digo desde mi perspectiva, el final de Gálatas lo que quiere mostrarle precisamente a ellos es, en la medida que usted tenga una vida en el Espíritu y usted tenga una relación con Cristo, el fruto del Espíritu Santo es necesario en su vida. ¿Qué significa? Porque hay personas que muchas veces tienen problemas en su vida cristiana porque no desarrollan el fruto en sus vidas. ¿Sí? ¿Por qué vemos a personas agarradas como perros y gatos dentro de la iglesia? Porque no desarrollan el fruto de la paciencia, la benignidad y bondad. Bondad, aledaño y misericordia. ¿Qué significa? Ponerme los zapatos del otro. Y por ende, entonces vamos a ver personas débiles en la fe, personas que dicen, uy, yo soy cristiano, pero no soy bobo, y otros que no van a tener la templanza para mantenerse frente a la tentación. ¿Sí? Entonces, note, aquí simplemente le nombro esto porque esto tiene mucha tela que cortar, pero lo que yo quiero que usted vea en un momento determinado es cómo la intención de Pablo y la preocupación de él frente a los Gálatas es algo que él quiere de una otra manera, pues obviamente tener para que la gente tenga una relación con Cristo y no se deje llevar de esta llamémoslo grupo religioso, secta, bueno, como usted quiera, porque digamos que la intención de Pablo al escribir a los Gálatas es precisamente combatir la herejía judaizante, ¿sí? Y obviamente esa herejía judaizante desacreditaba
lo que Pablo y su evangelio pretendía, ¿sí? Entonces, Pablo, de una u otra manera, declara que el evangelio verdadero es la gracia de Dios en Cristo el Señor, que somos salvos solo por Jesucristo, ¿sí? Muy independiente de la ley, y que somos santificados por el Espíritu de Dios, y que este evangelio fue el que debería ser recibido por los hombres en Cristo, ¿sí? Entonces, esta carta es muy interesante porque tiene un aspecto muy relevante precisamente para que nosotros podamos entender qué era lo que estaba pasando en todo este tema. Entonces, como temas principales en la carta, yo noto que podemos hablar de una defensa del evangelio, ¿cierto? Y habla de la justificación por la fe, porque sin las obras, perdón, la justificación por la fe no teniendo en cuenta las obras de la ley. Sí, recuerden a ustedes que yo les había dejado un ejercicio, les había pedido que buscaran una serie de palabras. ¿Se acuerdan de ellas? ¿Se acuerdan qué palabras les pedí que por favor averiguaran? Hablemos un poco de ellas, qué encontraron para poder seguir adelante, porque aquí en adelante las vamos a encontrar mucho en las cartas. Profe, justificación, propiciación, redención y reconciliación. Listo, hablemos de justificación. ¿Quién quiere hablar de justificación? Levánteme la mano virtual. ¿No puedo ser yo, profe? Listo, dale, yo Alexander. Bueno, lo que yo encontré es que la palabra justificación va relacionada con el perdón de pecados, Sí. pero no va hasta ahí. O sea, justificación no solamente es perdón de pecados, sino que tiene que ver con otros términos como elevación, santificación y renovación del hombre, ¿sí? Y su causa final es que el hombre pues reciba la vida eterna. Ok, gracias, don Alexander. Recuerden algo, la Biblia dice que todos somos pecadores y no hay justo ni siquiera uno. ¿Eso qué significa? Que si ninguno es justo, todos merecen el infierno, ¿sí? Cuando la Biblia nos habla que Cristo es nuestra justificación, significa que delante de Dios somos aceptos y declarados justos para poder entrar en el reino de los cielos. Justo es ser, justificado es ser declarado justo, es la justicia de Dios sobre él, que hace parte precisamente de los términos de los cuales naturalmente nos habla John Alexander después. Entonces, la justificación dada desde Pablo es que la única justificación o quien nos da justificación es Cristo el Señor. ¿Con qué ánimo? Con que esa justificación nos permita entrar en el reino de los cielos. ¿Listo? Segunda palabra, John Alexander, ¿cuál era? Propiciación. Listo. ¿Quién encontró propiciación? Es muy interesante. ¿Quién encontró sobre propiciación? ¿Qué es propiciar? Profe, es la satisfacción de la ira de Dios por el sacrificio de Cristo. Bueno, pero ¿qué es propiciatorio? ¿Qué es propiciar? Es perfecto, Mercedes. Pero específicamente, ¿qué es propiciatorio, Daniel? Es la acción agradable a Dios, aunque digamos, se mueve a piedad o a misericordia hacia una persona o hacia una ciudad o algo así. ¿Recuerdan en el arca del pacto la tapa del propiciatorio? Sí, profe, es que me estás preguntando como lugar, puede ser entonces una parte del templo, ¿no? Donde se hacía pues el primer paso para llegar al lugar santísimo, creo, ¿no? Era la primera parte Pero en sí, ¿qué era el propiciatorio? Busquen si quieren en San Google, ¿qué era el propiciatorio? Para que podamos entenderlo. ¿Qué les dice San Google? Ah, que les habla San Google, no puede ser. ¿Es como el lugar de la expiación? Claro que sí, estamos con Pedro. ¿Y qué más hay? Por ahí va. Donde se ofrecía. Sí, por ahí va. ¿Qué se ofrecía? ¿Qué se regaba en el propiciatorio?
La sangre, Sangre, muchachos. ¿Para qué se ofrecía el propiciatorio? Para que a través de la sangre el pecado fuera expiado. ¿Qué es propiciación? Que a través de que Jesús derramó su sangre, Jesús, el Señor, nos ve a través de la sangre del Cordero. Por eso somos justificados. ¿Listo? Ténganlo presente. Tercera palabra, don Alexander. La tercera es redención. Que es redimido. Profe, yo encontré algo sobre esa palabra. ¿Qué encontró, Henry? Redención dice que viene del griego litrosetai, que significa rescatar, libertar. Y el Sí. sentido es concebido como redimir a una persona capturada al pagar el precio exigido para su regreso. Claro, ¿qué es redención? En el argot bíblico es sacar del mercado. ¿Qué era sacar del mercado? Una persona que era esclava y era comprada por precio para ser liberada. ¿Qué entonces es redención en Cristo? Que Cristo paga un precio por mi pecado y yo soy libre. Es que esas palabras son espectaculares, de verdad. Y las vamos a encontrar mucho en las cartas. El rescate, profe. Es el pago por el rescate, exacto. Sí, ese es el pago por el rescate de la esclavitud, ¿sí? Redimido no solo un cantante, eso es redención, ¿sí? Y la última, Reconciliación. más sencilla, que es la reconciliación entonces. Es como volver a tener la relación que estaba perdida. Claro, todos los actos anteriores ahorita hacen que yo finalmente vuelva a reconciliarme con el Señor. ¿A través de qué? De Cristo el Señor. Entonces, ustedes van a ver ese tipo de palabras en las cartas y ustedes las deben tener claras, porque ya, por ejemplo, Gálatas nos está hablando de la justificación. Entonces, si nosotros no entendemos que la justificación en Cristo, pues nos va a parecer una palabra más, pero realmente es muy importante porque en el argot bíblico sí era conocida, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que traerla a nuestro contexto. Entonces, eso nos hace ver que el hombre tiene la capacidad de creer o de saber que la ley lo va a justificar. Quien lo justifica es Cristo el Señor a través de su muerte, ¿sí? Entonces la crucifixión del creyente con Cristo es muy importante en la carta de los Gálatas, ¿sí? La justificación por la fe y muestra, por ejemplo, entonces a Abraham como ejemplo, ¿sí? Otros temas que va a tratar la carta, por ejemplo, es que los creyentes son hijos espirituales de Abraham, por lo tanto también son bendecidos. Porque dentro del judaísmo recuerden ustedes que lo que se decía era que si no eran hijos de Abraham no había bendición. Entonces lo que le dice Pablo en un momento determinado, no, es que también los creyentes somos hijos espirituales de Abraham y por ende también somos bendecidos. O sea, lo que estaba en un momento determinado haciendo él era luchando contra la secta judaizante que había en la época, ¿cierto? Entonces les decía, la ley no trae salvación, sino la ira de Dios, ¿sí? Porque el justo por la fe vivirá, dice el texto de Gálatas. Entonces, una intención que tenía Pablo era hablar de la universalidad del pecado, que solo iba a ser justificado a través de la muerte de Cristo, ¿sí? Entonces, digamos que en un momento determinado vamos a ver a un Pablo en defensa de su teología y de la manera en que él veía el evangelio, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver también la adopción de los creyentes como hijos de Dios, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, la importancia de caminar en el Espíritu, la importancia que los creyentes en un momento determinado sobrelleven las cargas de los unos de los otros. O sea, realmente la intención de Pablo en un momento determinado fue, en un momento, decirle a la gente, venga, deje de vivir como usted vivía antes y ahora viva en Cristo, ¿sí? Entonces es importante que nosotros veamos esta carta realmente como algo bien interesante. Podríamos decir entonces que cuál sería la teología de la carta de Gálatas. ¿Cuál sería la teología? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál sería la teología? La justificación, John Alexander. Profe, es que yo encuentro un pequeño paralelismo con Romanos y es en que Pablo afirma que no estamos bajo la ley, digamos, del Sinaí,
sino bajo la ley del Espíritu. Y aquí en Gálatas lo refleja en el fruto del Espíritu. Yo encontraría ese aspecto, digamos, la ley del Espíritu y no la ley sinaítica. Ok, sí, muy buena conclusión. Cuando hablamos de la teología, entonces podríamos hablar que definitivamente la justificación por la fe es necesaria, la justificación por la fe. La teología también nos habla que quien santifica sería el Espíritu Santo, ¿sí? No la ley, sino el Espíritu Santo. Entonces es muy interesante ver eso. Dentro de la teología podríamos también ver la libertad en Cristo, libres del pecado, siervos de justicia, ¿cierto? Entonces eso también se vuelve muy interesante. Y podríamos ver dentro de la teología también que a todos los que estén dispuestos a creer en la palabra de Dios, se les mostrará el camino hacia la verdadera libertad. Entonces podríamos hablar que de una u otra manera la teología que desarrolló Pablo a través de los Gálatas, pues es algo bastante interesante. ¿Listo? Entonces, listo, terminemos por ahí con Gálatas. Entonces, vamos a trabajar ahora la carta de los Filipenses. ¿Listo? Acá, ya. Entonces, perdón, Efesios es la que vamos a trabajar en este momento. Entonces, vamos a trabajar Efesios, voy a compartirles mi pantalla y vamos a tener ese tiempo de ver precisamente a Efesios. La carta de Pablo a los Efesios. La historia de cómo Pablo llegó a la ciudad de Éfeso es realmente interesante. Puedes leerla en Hechos capítulo 19. Éfeso era una ciudad enorme, el epicentro de la adoración a la mayoría de los dioses griegos y romanos. En esta ciudad, Pablo tuvo una labor misionera realmente efectiva y muchas personas se convirtieron en seguidores de Jesús. Años más tarde, después de haber sido aprisionado por los romanos, Pablo escribió esta carta. El flujo de pensamiento en la carta se divide en dos mitades muy claras. En la primera mitad, Pablo explora la historia del Evangelio, cómo toda esta historia llega a su clímax en Jesús y en la creación de su comunidad multiétnica de seguidores. La segunda mitad de esta carta se enlaza con la primera con la palabra pues, y aquí Pablo explora cómo la narrativa del Evangelio debe afectar cada parte de nuestras vidas a nivel personal, en nuestros vecindarios, comunidades y familias. Así que profundicemos para ver cómo Pablo desarrolla todos estos temas. El capítulo 1 se inicia como un hermoso poema al estilo judío, donde Pablo alaba a Dios Padre por las cosas asombrosas que ha hecho en Cristo Jesús. Desde la eternidad pasada, el Padre determinó elegir y bendecir a el pueblo del pacto. Recuerda aquí la familia de Abraham y a Génesis 12, versículos 1 al 3. Y a través de Jesús, ahora cualquier persona puede ser adoptada en esta familia. La muerte de Jesús cubre aún nuestros peores pecados, nuestros peores fracasos, y encontramos en Jesús la gracia de Dios. De hecho, dice Pablo, la gracia ha abierto un camino completamente nuevo para nosotros entender cada parte de nuestras vidas. Él dice en el capítulo 1, verso 10, que el propósito de Dios era reunir bajo el dominio de Cristo, título que significa Mesías, todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. El plan de Dios siempre fue tener una numerosa familia de seres humanos restaurados, unificados en Jesús el Mesías. Este propósito divino se hizo claro, dice Pablo, cuando nosotros fuimos hechos parte de esa familia. Y aquí él se refiere a los judíos étnicos de la familia de Abraham, pero luego Pablo habla de cómo ustedes, refiriéndose aquí a los no judíos, escucharon acerca de Jesús, de la salvación a través de él, y fueron hechos parte de esta familia por la obra del Espíritu Santo. De manera que aquí, él se refiere a los eventos que se cuentan en las historias del libro de los Hechos, acerca de cómo el Espíritu de Dios unió a los judíos y a los no judíos en una sola familia bajo Jesús, tal como Dios le prometió a Abraham hacía mucho tiempo. Nota también cómo en este poema, Pablo comienza hablando acerca de Dios Padre, luego acerca de Jesús, el Hijo, y aquí al final está hablando del Espíritu. Las tres personas de la Trinidad trabajan juntas. Es realmente genial cómo Pablo narra el contenido del Evangelio.
Después del poema, Pablo responde con una oración. Él ora para que estos seguidores de Jesús no solo conozcan cosas del Evangelio, sino que experimenten su poder de manera personal, para que sean vitalizados por ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos y que lo colocó como la cabeza exaltada de todo el universo. Ahora, en el capítulo 2, Pablo regresa y desarrolla algunas de las ideas principales del poema en el capítulo 1, especialmente acerca de la gracia de Dios y de esta nueva familia multiétnica de Jesús. Él comienza contando de nuevo la historia de cómo estos cristianos no judíos conocieron a Jesús. Antes de escuchar sobre Jesús, estaban físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Estaban atrapados en una vida sin propósito, de egoísmo y de pecado, y además estaban engañados por las oscuras fuerzas espirituales del mal. Pero asombrosamente, Dios en su gran amor y misericordia los salvó. Perdonó todos sus pecados y sus vidas a la vida resucitada de Jesús y trayéndolos así también a la vida. Así que ahora, habiendo sido creados como nuevos seres humanos a través de Jesús, ellos tienen el gozo de descubrir toda la dimensión de su nuevo llamado, propósito y de las obras que Dios ha preparado para ellos. A ellos no solo les ha sido mostrada la gracia de Dios, sino que también han sido invitados a formar parte de una nueva familia. Antes de escuchar sobre Jesús, estas personas no judías no solo estaban apartadas de Dios, sino también estaban apartadas de su pueblo del pacto, la familia de Abraham. Y por una razón realmente práctica, los mandamientos del pacto del Sinaí formaban una especie de frontera alrededor de la familia del pacto. Eran como una barrera que mantenía alejadas a la mayoría de las personas no judías. Pero en Jesús, las leyes de la Torá han sido cumplidas y la barrera ha sido removida. Los dos grupos étnicos se han convertido, como dice Pablo, en una nueva humanidad unificada y que pueden vivir juntos y en paz. Así que Pablo continúa en el capítulo 3 maravillándose en el rol especial que pudo desempeñar para esparcir estas buenas nuevas a las personas no judías. Y aunque él está en prisión, le da gracias a Dios por la oportunidad que ha tenido de ver un gran crecimiento de la familia del pacto. Así que Pablo cierra la primera mitad de la carta con otra oración. Esta vez, él ora para que los seguidores de Jesús sean fortalecidos por el Espíritu de Dios para simplemente comprender y conocer el amor que Cristo tiene por su pueblo. La segunda mitad de la carta comienza con Pablo cambiando la marcha y empieza a retar al lector a que responda a la narrativa del Evangelio en la manera en que vive su vida. Así que empieza el capítulo 4 simplemente con la vida diaria de la iglesia. La iglesia es una gran familia, con toda clase de gente diferente, pero él enfatiza que todos ellos son uno, y uno es una palabra clave en este capítulo. Ellos son un cuerpo que está unificado por un espíritu, tienen un Señor, una fe, un bautismo y creen en el mismo Dios. Esta es mucha unidad. Sin embargo, dice Pablo, unidad no es lo mismo que uniformidad. Continúa explicándoles cómo la nueva familia de Jesús consiste de muchas clases de personas diferentes, pero todas son empoderadas por el Espíritu Santo, usando cada una sus talentos especiales y sus pasiones para servir, amarse unos a los otros y así edificar a la iglesia. Y aquí, él usa dos metáforas realmente geniales. Una es la de edificar la iglesia como a un nuevo templo, y la segunda, que todos los miembros se están convirtiendo en una nueva humanidad con Jesús como su cabeza. Y esta nueva humanidad es una metáfora que él seguirá desarrollando en los siguientes capítulos. Pablo reta a cada cristiano a despojarse de su vieja humanidad, como si fuera una ropa vieja, y vestirse de la nueva humanidad en la cual la imagen de Dios está siendo restaurada. Y luego, él continúa con una larga sección donde compara la nueva y la vieja humanidad. Así que, en lugar de mentir, los nuevos humanos dicen la verdad. En lugar de guardar el enojo, resuelven pacíficamente sus conflictos. En lugar de robar, los nuevos humanos son generosos. En lugar de chismear, animan a otros con sus palabras. En lugar de vengarse, los nuevos humanos perdonan. En lugar de satisfacer todo impulso sexual, los nuevos humanos cultivan el dominio propio de sus deseos corporales. En lugar de emborracharse, los nuevos humanos están bajo la influencia del Espíritu de Dios, y Pablo describe de 4 maneras diferentes cómo luce esta influencia. Las primeras 2 tienen que ver con el canto, cantar juntos y también cantar a solas.
Y es muy interesante que lo primero que Pablo piensa acerca de cómo trabaja el Espíritu en las vidas del pueblo de Jesús es el canto y la música. La tercera señal de la influencia del Espíritu es estar agradecido en todo. Y la cuarta es que el Espíritu obligará a los seguidores de Jesús a ponerse por debajo de los demás y a considerar a los demás como más importantes que ellos mismos. Y Pablo desarrolla este cuarto punto, mostrando cómo funciona en el matrimonio cristiano. Tienes a una esposa que sigue a Jesús. Ella es llamada a respetar a su esposo y a permitir que él se haga responsable de ella. Y el esposo es llamado a amar a su esposa y a usar su responsabilidad para someter su agenda egoísta y priorizar el bienestar de su esposa por encima del suyo. Y Pablo dice que esta clase de matrimonio está representando la narrativa del Evangelio. Las acciones del esposo imitan a Jesús, su amor y autosacrificio. Las acciones de la esposa imitan a la iglesia, quien permite que Jesús la ame y la renueve. Luego, Pablo aplica la misma idea entre los hijos y los padres, y también entre los esclavos y amos. Pablo cierra la carta recordándoles a estos cristianos sobre lo real que es la maldad espiritual. Estos son seres y fuerzas que tratarán de socavar la unidad del pueblo de Jesús y dañar su nueva humanidad. Así que Pablo los reta a permanecer firmes y a vestirse de una armadura metafórica, la cual él describe en detalle. Y Pablo extrae todas estas piezas de armadura del libro de Isaías y de cómo Isaías describió al rey mesiánico. Así que ahora, como seguidores del Mesías, debemos hacer nuestros los atributos del Mesías, ya que formamos el cuerpo de Jesús. De manera práctica, creo que Pablo quiere que los cristianos empiecen a formar nuevos hábitos, utilizando la oración, las escrituras y nuestras relaciones de los unos con los otros para proactivamente ayudarnos a crecer y a madurar como seguidores de Jesús. Y esa es la carta a los Efesios, una muy poderosa. Es aquí donde Pablo resume toda la narrativa del Evangelio y muestra cómo esta narrativa debería moldear cada parte de la historia de nuestra vida. Bueno, listos. Entonces, esta es una carta todavía más profunda que sigue trabajando el mismo principio de Gálatas. ¿Se dieron cuenta? Que es trabajar sobre el carácter del ser humano para poder mostrar a Cristo frente a los demás. Eso es un dato que yo veo y que vamos a ver regularmente en este resto de cartas que vamos a ver. La intención de Pablo en que la gente desarrolle carácter cristiano. ¿Sí? Y yo creo que, lo digo con respeto, eso es algo que deberíamos trabajar un poco más en las iglesias, el tema del carácter cristiano basado en las cartas de Pablo. Bueno, los escuchan. ¿Qué impresión les dejo? Ya les empiezo entonces a hablar. Yo simplemente introduzco a eso. ¿Qué impresión les deja? Entonces, conocer un poco más la carta a los Efesios. Muy buenas para lo de la clase. Dime, Sara. Aquí estamos, profe. Profe, por un lado veo que Gálatas dice como que no se junten con los que tienen falsas doctrinas y esta cuestión. En cambio, Efesios habla es de la unidad en la iglesia. Como que se dirige más es a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y utiliza precisamente esa ilustración que después ya como que utilizamos más, o sea, es muy clara esa ilustración al decir que todos somos diferentes, pero que no todos, no significa que por eso tenemos que estar separados, ¿cierto? Que unidad no es uniformidad, y eso a veces es algo que no, que no queremos entender como iglesia, porque de pronto estamos acostumbrados a hacer las cosas de determinada manera, que no, a veces no queremos cambiar y hacer cosas diferentes por eso mismo, porque decimos a lo largo de la historia nos está funcionando esto, esto y esto, entonces lo que salga de ahí entonces no hace parte de la iglesia no debe hacer eso, la iglesia tal cosa y tal otra, pero en realidad lo que Dios quiere es que nosotros seamos de impacto afuera, manteniendo la unidad adentro de la iglesia.
manteniendo esa unidad que no nos une de pronto, no sé, la música, no nos une un equipo de fútbol, no nos une ese tipo de cosas, sino que lo que nos une en realidad es el Espíritu Santo, nos une la doctrina de Cristo. Entonces, creo que es uno de los temas principales de la Carta de los Efesios. De hecho, esa es la teología de la Carta de los Efesios. Creo que lo concluyes muy bien, muy bien. Es un muy buen análisis. Aquí hay dos palabras que aparecen en el ruedo, y es la gracia y el perdón, ¿no? Son dos palabras que acompañan esta carta. ¿Qué es gracia? ¿En qué se diferencia con misericordia? La gracia, pues, normalmente la conocemos, profe, creo, pues, como un don, un regalo merecido, ¿no? Y que pues la diferencia puede ser de que proviene precisamente de Dios. Y la misericordia es la consecuencia de la gracia y que también, y que además procede también de los hombres. No sé, eso es lo que yo creo. Se lo voy a resumir para que lo puedan entender, ojalá. Voy a empezar por la misericordia. La misericordia es algo que no recibo y que yo merezco. ¿Sí? Eso sería la misericordia. No recibo algo que merezco. Pero si yo hablo de gracia, es algo que recibo y que no merezco. Muy enredado. Le voy a dar un ejemplo. Usted le dijeron que cuando lavara los platos no los lavara con rabia, porque si no los iba a romper. Pero usted lo lavó y lo rompió. ¿Qué usted merecería por eso? Un castigo, ¿sí o no? Pero su papá puede decir, ¿sabe qué? Pues voy a extender mi misericordia y no lo voy a castigar, aunque se lo merezca. Pues la misericordia es no recibir algo que yo merezco por mi vida. Pero la gracia a cambio de eso es recibir algo, un regalo que yo no merezco. Yo recibí el amor y el perdón de Dios, aunque no lo mereciera. Entonces, cuando yo lo veo desde esa perspectiva, el amor y la gracia del Señor son supremamente maravillosos. Yo merecería morir por mi pecado, pero el Señor tuvo misericordia de mí y en lugar de permitirme morir, me permite vivir a través de su gracia. Entonces, note usted cómo muchas veces los términos en la escritura hablan de una amplitud. ¡Wow! ¿Sí? María José, dímelo. Sí, profe, yo tengo una pregunta que tal vez, no sé, Dímelo, tranquila. tal vez sepan, Lo que puede sacar es uno. pero no sé, me genera duda. La gracia de Dios es un regalo que se recibe por medio de la fe en Cristo, ¿no? Sí. Quiere decir que solo es para los hijos de Dios, quienes creen en Dios, ¿no? Que han recibido su perdón, ¿sí? Si hablamos de gracia en ese sentido, sí. Y la misericordia sí es para toda la humanidad de Dios. La misericordia podríamos decir implícitamente, María José, que también, si lo hablamos desde el punto de vista teológico, sería para aquellos que crecieron en Cristo, porque no fueron condenados por su pecado. Pero podemos ver, por ejemplo, la gracia y la misericordia de Dios en muchas personas que utiliza a Dios momentos, tiempos para llamar su atención, ¿sí? Pero específicamente en teología, podemos hablar que sí, la gracia y la misericordia son extendidas a aquellos que recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, ¿qué? ¿No me van a hablar más sobre Efesios nomás? ¿Se acabó? Pues Ay, sí, profe, yo también quería decir algo. Muy bien, María José. Algo que habla también es sobre la lucha espiritual. También habla sobre eso, sobre que hay que estar preparados para esa lucha espiritual. Pablo enseña a los creyentes de que debemos estar preparados y de que no es contra carne ni sangre, sino pues claramente en el nombre del Espíritu del Señor. Y que antes de esto hay una transformación en la vida del creyente para que éste pueda tomar las armas espirituales y luchar contra los espíritus de maldad. Ok, le voy a poner esto
Le voy a poner esto desde ahí la palabra Mercedes. Le voy a poner, no tiene manitos Mercedes, entonces ya le damos manito Mercedes. Bueno, yo lo siguiente. Según algunas definiciones de la oración de algunos judíos, para muchos la oración es el instrumento que ellos tienen para manipular la voluntad de Dios a favor suyo o de terceros o de aquellos que ellos dependen. Si yo le digo eso, ¿ustedes qué dicen? ¿Será que sí o será que no? La oración es el instrumento que los hombres tienen para manipular el poder de Dios a su favor o hacia otros en cuanto a ellos dependen. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que sí o será que no? ¿Está bien esa definición judío-cristiana? Profe, yo creo que principalmente si lo pensamos desde esa manera, no estamos pensando del verdadero motivo que tiene la oración para nosotros como creyentes. Si lo pensamos como manipulación o como el torcer el brazo de Dios, por decirlo así, no nos estamos viendo en relación de Dios Padre y Dios e Hijo, que somos nosotros, sino como aquel que, como el genio de la lámpara, el que me da lo que necesito cuando lo quiero o el que no me da lo que no quiero. Pienso yo que está completamente erróneo porque la oración es nuestra conexión con Dios relacional, más no, sí, obviamente podemos pedir cosas a Dios y demás porque Él nos dice, pedidme en oración pero sinceramente creo que no es que tú puedas controlar la voluntad de Dios. O sea, no es que tú haces, Él no hace lo que nosotros decimos. Nosotros podemos pedir y si es su designio, Él nos lo da. Ok. Me alegra que eso se prendió porque por fin levantaron las manos, pero ténganse ahí. ¿Acaso no muchas personas en un momento determinado buscan a Dios porque necesitan un favor y apenas lo reciben, no vuelven a la iglesia? Entonces miren que la definición no está tan loca. ¿Sí o no? La definición no está tan loca. Porque muchas personas van a la iglesia buscando un favor y apenas lo reciben, tan. En la iglesia alguna vez yo recibí un muchacho que venía con SIDA, oramos por él. Lo más lógico era que usted en un momento determinado dijera, este muchacho va a ser un pastor en potencia, a la semana no volvió. Y Dios lo sanó, ¿sí? Entonces, miren que esa definición no es del todo descabellada. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar, va en el orden. Mercedes, ¿vas a hablar? ¿O le doy la palabra a Daniel que levantó primero la mano? Bueno, que hable primero Daniel. Bueno, Daniel. Pues pienso que no, y más porque venimos de una herencia de eso, o sea, lastimosamente eso no se puede esconder. Hay una herencia de la Iglesia Católica donde la gran mayoría de oraciones es buscando eso, ¿sí? Más es buscando cómo alguien intercede por mí para que pase lo que yo necesito, como buscando esas fórmulas mágicas para que Dios haga, aunque siempre cerramos con la frase que no se haga mi voluntad, sino la tuya, pero si evaluamos nuestra oración, realmente nuestra oración muchas veces quiere es que se cumpla lo que yo deseo. Y de pronto, aunque venimos a la vida cristiana, eh, simplemente cambiamos nuestra concepción, pero a veces los modos siguen a veces muy pegados a nosotros y aún hasta, lo pienso así, inconscientemente, ¿sí? Hace unos días estaba orando por algo y me puse a pensar, pues yo qué es lo que estoy diciendo. O sea, yo que estoy, o sea, esta oración que estoy haciendo, o sea, ya es como la exigencia de que tiene que hacer esto y si no lo hago, entonces me porto como el niño mal y me pongo a hacer pataleta, me tiro al piso si no hace lo que yo quiero. Entonces o no vuelvo o me voy a hacer otras cosas. Entonces a veces pensaba en algo que habitualmente le digo a varias personas, grábese usted como ora. Una vez se ha grabado usted como ora y analice qué es lo que usted está realmente haciendo, porque tenemos los conceptos
A veces las definiciones las aprendemos muy fácil, pero a veces en medio del trajín de las cosas y de lo que nos enfrentamos, pues caemos en eso. Sí, total. Don Alexander, Sara y terminada María José. Profe, no, yo venía yo. Yo le cedí el turno a Daniel, nada más, profe. Bueno, lo que tú digas, profe. No, tranquila, interviene, claro que sí. Ah, bueno, gracias, profe. Bueno, voy a empezar por el final, ya que pusiste la pregunta en el tapete. Y es que, ¿qué consideramos nosotros? ¿Cómo asumimos nosotros los cristianos, la palabra ellos no volvieron más? O sea, ¿qué es o qué actitud de nosotros podemos asumirla como que ellos no volvieron más? O sea, no sé si me doy a entender. ¿Por qué? Porque somos de pronto muy dados a decir, ellos no volvieron, pero nosotros, ¿qué actitudes tomamos que se puede interpretar de la misma forma? Dios la puede interpretar de la misma forma. Pues recordemos y con lo que expusiste hoy, profe, del video, recordemos que Efesios, que Pablo le habla, no, el pasaje es Efesios, o sea, toda la carta de Efesios. Pablo le habla a Efesios, a los Efesios y es al pueblo de Dios, a la iglesia. No le está hablando a los extraños. Entonces, realmente el no volver a la iglesia de Dios que nosotros pedimos y cuando lo obtenemos, no volvemos a hacer lo que estábamos haciendo para acercarnos a Dios en algún modo. Entonces, realmente yo creo que eso pues es la esencia de Efesios porque, y ahí voy a la primera pregunta, ¿qué más vemos en Efesios? Y es que es una carta esencialmente dirigida a la iglesia y a los deberes entre la misma comunidad, o sea, los deberes sociales, que para ese tiempo los deberes sociales eran los deberes en la iglesia. Hoy nosotros los vemos de pronto como los deberes con los de afuera, con los que no están en la iglesia, pero realmente los deberes sociales considero yo, por ejemplo, con los hijos, de allí mismo de la iglesia de los Efesios, con los padres, quién es mi padre hoy, quién es mi hijo, quién es mi hermano, lo que tú decías, quién es mi prójimo. Y en ese sentido, entonces, es como nosotros nos debemos manejar. Bueno, y lo de uniformidad y unidad es precisamente eso. La unidad, pues, sabemos, ¿no? En Cristo, pues, es lo que considero. Y la uniformidad es que todos usemos en la misma forma el don que se nos ha dado. No quiere decir de manera idéntica, pero sí, o sea, si nos ha sido dado una función para ponerla ¿cómo se dice? En pro de los demás, pues debemos usarlo. Es la uniformidad, que todos debemos usar el don. Entonces, bueno, eso, pues, gracias. Ok, no sé, don Alexander. Profe, intentaré no demorarme en mi respuesta, pero es que, mire, profe, es que la pregunta que tú haces de los judíos y cómo ven la oración, yo creo que es verdad, totalmente cierto. Varias cosas. Uno, cuando uno estudia el tema, por ejemplo, de la oración, se da cuenta el potencial que tiene la oración, ¿sí? Cuando nosotros somos salvos en Cristo, somos salvos por gracia y creemos en Él. No somos salvos por mantener orando a toda hora. ¿Sí me hago entender? Si ya somos salvos, mi oración no me va a salvar más o me va a hacer más cerca de no sé qué o va a tener cierto privilegio mayor que otro. No. Hay una manipulación que depende de quién la haga. Por ejemplo, mis hijos me pueden manipular para que yo les dé algo que ellos quieren. ¿Cómo lo hacen? Pueden hacerme una carita, pueden hacerme unos ojitos. Hace poquito mi hijo me mandó un mensaje por WhatsApp pidiéndome un permiso y me puso una carita. ¿Sí? Ahí mi hijo me manipuló, pero no por eso él es un delincuente, no por eso no es aceptado. ¿Sabe por qué? Por la relación que yo tengo con él, porque él es mi hijo.
Entonces, si se entiende de esa manera, a usted seguro su mujer lo manipula de una u otra manera. Como dice el dicho, ¿cómo es que dice? El que es acomedido se gana lo que está escondido, muchas cosas, una caricia, una sonrisa, un algo. ¿Por qué? Porque yo no soy un extraño. Yo no soy un extraño para él o para ella. Tenemos esa comunión, tenemos esa relación. Entonces, el tema manipular, pues no se tomaría como tan negativamente cuando existe una relación. ¿Ok? Bueno, cuando hablamos del tema de la soberanía de Dios y de la providencia de Dios, entendemos entonces que Dios tiene control de todas las cosas, que el mundo está regido por él y que ya todo está como predeterminado porque en los planes de Dios se cumplen sí o sí, porque Él es soberano, pero entonces ¿dónde quedamos nosotros y dónde queda la oración? Entonces, ¿para qué oramos? Sí hay un potencial en que la oración cambie de una manera u otra esa providencia de Dios sin que, claro, se vaya a perder el propósito. Creo que no está mal tener anhelos, tener sueños, tener deseos, pedir, pedir y pedir, y al fin y al cabo Él nos dijo, pedid y se os dará, ¿cierto? Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Creo que Santiago nos aterriza en decir, ustedes no reciben porque están pidiendo mal, porque están pidiendo para sus propios deseos, o sea, para cosas que en realidad, pero el hecho de que no recibimos no significa que una oración no fue escuchada. Sí fue escuchada, no fue respondida como yo quería, pero la oración sí tiene ese potencial de cambiar una realidad, de cambiar mi realidad, de cambiar un entorno, de cambiar la vida de alguien. Desde ese punto de vista, creo que esa frase sí es correcta. Ok, Sarita y María José. Ok, con esa breve explicación. Bueno, continuamos. Sí, creo que esta conversación una vez la tuve con mi papá el otro día que me miré un podcast y fue de mucha bendición y decía qué hacer cuando Dios no responde o qué hago, cómo oro entonces si Dios no me quiere dar lo que yo quiero o algo así decía. Y básicamente bueno, había dos puntos principales, que era el propósito de Dios y era también la paternidad de Dios, que también tiene que ver con los temas que pues ya mencionaron mis compañeros. Y es que hay cosas que nosotros no vamos a entender y que Dios no nos va a permitir por más que le pidamos. O sea, hay cosas que nosotros no entendemos. Por ejemplo, cuando uno es un niño chiquito y está el padre ahí. Entonces, ahí Daniel, bueno, por ejemplo, si un niño de 3 años dice, yo te quiero ayudar a cocinar y quiere prender la estufa y quiere estar ahí junto a la estufa, entonces el papá le va a decir, no, es que no, o sea, no te voy a permitir eso por más que me lo pidas porque yo quiero es tu bienestar, yo quiero es que estés bien. Entonces, hay cosas que por más que le pidamos a Dios no van a pasar porque Él sabe qué pasaría si nos la diera. Ahora, hay cosas que no afectan nuestro propósito, el propósito general, por ejemplo, el propósito general pues, de la salvación, de la función de cada uno en la iglesia, el propósito de cada persona. Si hay cosas que yo le pido a Dios tan insistentemente y yo en verdad las quiero de corazón y Él dice, esto no va a afectar con tu propósito, puede que me las dé, pero hay cosas que si yo por más que se lo pida, y afectan su propósito y afectan lo que Él quiere para mi vida, no va a pasar sencillamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa también? Que uno dice entonces, ¿me aferro o no me aferro a lo que yo quiero? ¿Lo pido o no lo pido? Porque pues hay cosas que nosotros no sabemos, por ejemplo, la voluntad de Dios muchas veces no la sabemos. Entonces, por ejemplo, alguien necesita sanidad. Entonces, yo oro por la sanidad de esta persona, pero no dice, esta sanidad puede que si lo sane Dios, entonces se aparte. Entonces, ese tipo de cosas uno dice, ¿me aferro o no me aferro al milagro? Pero también está la cuestión que dice Jesús, que no se preocupen por lo que va a pasar, no se preocupen por lo que van a comer, no se preocupen por la ropa que van a vestir. Entonces uno dice, entonces si oro o no oro, está esa cuestión. Sin embargo, nosotros debemos tener la capacidad de pedir con insistencia hasta tener una respuesta. Y la respuesta puede ser un sí o puede ser un no.
pero la Biblia y el Señor Jesús nos mandó a insistir como esa viuda que insistió para que el juez le hiciera justicia. Pues la justicia obviamente sí era voluntad de Dios, pero a lo que voy es que debemos insistir hasta ver la respuesta, hasta conocer la respuesta de Dios, si es un sí o si es un no. Entonces, ese era mi aporte. María José, Sí, profe, de acuerdo a lo que decías de que yo conozco personas en la iglesia que, por ejemplo, lo que dijiste, el muchacho que Dios lo sanó de SIDA y que luego no volvió a la iglesia, pienso yo que ahí ya no sería el tipo de manipulación que entonces porque tenemos una relación, yo le concedo lo que, ¿sí? Lo que quería o lo que me estaba pidiendo, porque claramente una persona que llega pidiendo un milagro y luego se va, no tiene una relación con el Señor. Eso ya pienso yo que está bajo la voluntad de Dios y que a veces creemos que se trata de la persona, o en lo personal pienso yo, por ejemplo, la mujer del flujo de sangre o algo así, no sabemos si ella siguió a Jesús de ahí para adelante o si enseñaría lo que él hizo en ella o algo así, eso no lo sabemos. Pero sí sabemos que fue para testimonio de muchas personas, o sea, para muchas personas lo que vieron y cómo pudieron ver el milagro. Entonces a veces nos encerramos en que no, que la persona no volvió, no hizo esto y esto, pero ¿qué pasó más allá de lo que sucedió? Eso también está dentro de la voluntad de Dios. Y claramente, pues cuando tú me dices manipular, para mí manipular, ¿qué es? Pues es un acto sutil que sí o sí, pues por medio de tácticas, pues que no son buenas. Por ejemplo, inmediatamente pienso en que en la serpiente, cuando habló con Eva. En cierta manera la manipuló para alejarse de Dios. ¿Y qué pienso yo? ¿A qué quiero llegar con esto? A que sí es cierto de que nosotros pedimos a Dios y Él nos da, pero pienso que esos son como esos detalles que, como lo dice su palabra, son con esos íntimos que somos nosotros al pasar tiempo en su presencia y tiempo en el secreto con Él. Más no como esto de, ay Dios, quiero esto y me lo das y luego, no, chao Dios, voy a hacer lo que yo quiero y luego vuelvo y Señor, ¿quieres? No, pienso que no hay manipulación entre una relación de padre e hijo, pienso que hay ese amor y esos regalos especiales que Dios tiene con sus hijos gracias a esa intimidad y a esa relación que se ha creado. ok, ya le doy la palabra a JP Daniel. Póngale que va lo siguiente. Esa es una de las definiciones judio-cristianas, ¿no? La oración es el instrumento del hombre para manipular la voluntad de Dios, ¿cierto? Y ora por él y por otros en cuanto a él dependa. No es un secreto tampoco que a veces voy a orar por otros porque puede ser mi tío, mi abuelito el que está enfermo, mi mamá necesita trabajo, etc. ¿Sí? Pero le voy a dar otra definición para el judío cristiano. La oración es el instrumento de Dios para transformar la vida del orante. Se lo repito y gratis. La oración es el instrumento de Dios para transformar la vida del orante. ¿Será que cambia la perspectiva de lo que es la oración? Porque estamos hablando y no nos vamos a desligar de Efesios. Tampoco nos vamos a desligar esta noche de Gálatas. Porque habíamos dicho que lo que quería mostrarle Pablo a través de las cartas a estas iglesias era, venga, su carácter cristiano. Entonces, ¿por qué les doy esta pregunta y por qué concluyo con esto? Porque parte del carácter cristiano es ir a la oración, muchas veces ni siquiera para poder, pero para pedir por mí, ¿sí? Sino para pedir por otros que a veces ni tienen que ver conmigo. Pero también tiene que ver con que yo me acerco a Dios sin ningún interés, pidiéndole a Él que me cambie, me transforme y me haga conforme a su voluntad. Entonces ahí se vuelve el instrumento de Dios, la oración, para cambiar mi vida. Y creo que esa es la correcta. Y eso habla del carácter cristiano. ¿Sí me hago entender? Jamie. Profe, en cuanto a lo que usted nos está enseñando acerca de la oración, es muy apreciable lo que los compañeros han mencionado, pero también es algo que nos lleva a interiorizar y a preguntarnos cómo hemos utilizado la oración, porque de algún modo nosotros como pueblo cristiano, creyentes, hijos de Dios,
decía María José, es la forma de esa comunión de padre e hijos, pero también decía Daniel que nótese que él decía, me tuve que hacer la pregunta, ¿qué está pasando con mi oración? En un caso muy particular, me hacía pensar en algo que como familia vivimos. Soy una familia, en mi familia, por parte de mi mamá, todos son cristianos, y mi abuelo, que fue el que tomó el legado de enseñar el amor de Dios a la familia, él estaba en un estado de enfermedad muy grave. Y sus hijos en la mayoría son pastores, sirven al Señor. Y en un caso, hubieron momentos en que se pararon y dijeron lo siguiente: yo sé que Dios va a contestar porque hemos orado por milagros y Dios ha hecho milagros. Y un día en el que menos como familia lo esperamos, él partió con el Señor. Y vinieron las preguntas, ¿no? Vinieron las preguntas, porque Dios, mira que a tal persona ha sanado de tal enfermedad a través de mí. Y allí llega la confusión, que sí nos suele pasar, que oramos sabiendo la autoridad, decía mi compañero John Alexander, sabemos el poder que hay en la oración, conocemos la autoridad que también tiene la oración. Y muchas veces sí tendemos a este enfoque de manipular de algún modo la voluntad de Dios, y no oramos acorde a la voluntad de Dios, sino que hay algo que está pasando, es el modo de las declaraciones. Me acuerdo que en el semestre pasado usted nos hablaba mucho de ello, que usan el nombre del Señor, así dijo Jehová, yo declaro, yo proclamo, y se hace como por orgullo humano, y no se le consulta a Dios si es la voluntad de Él. Y orar en la voluntad de Dios es muy diferente a creer que, bueno, tengo la autoridad, Dios me dijo que tenía la autoridad de atar y desatar, y yo proclamo, declaro, y esto sí tiende a confundirnos. La verdad es una pregunta que nos, pues en lo personal me permite interiorizar mucho, y como que notar la última parte que usted dijo, que que es la oración un medio de transformación de Dios para nosotros. Eso cambia la perspectiva de nuestra vida cristiana, nuestra forma de cercanía con Dios, y también la forma también de enseñar a la iglesia. Gracias, profe. Ese era mi aporte. Como ustedes hablan mucho, no me dejaron ver el tercer video, igual se les quiere mucho. Entonces, conclusión, las dos cartas manejan o tienen la intención de trabajar sobre el carácter de los judíos de esa época. En la primera instancia, le pide que se aleje a aquellos que tienen una afectación judeo, una cuestión judía, para no tomar palabras que no son. Y en la segunda, como no existía ese efecto, no había problema de una secularización de la palabra, por llamarlo de alguna manera a través de la ley. Entonces él le dice, sí, acérquese a ellos y muéstreles carácter cristiano. Ahí está la diferencia. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, descansen, Dios los bendiga, juiciosos. Nos vemos Dios mediante el próximo lunes, ¿listo? Bendiciones a todos, pórtense bien. Amén, profe, gracias a ti. Chao. Vale, chao, Gracias, chao. profe. Gracias, Chao. profe. Chao.